Bien, hermanos, esos son todos los avisos. Me oye un poco cerrada la garganta, no estoy enfermo. ¿Qué creen que lo que sucede conmigo es que tomo agua fría y se cierra la garganta? Yo ahorita tomé agua fría, casi siempre traigo un tecito. Y yo dije, bueno, pues ya como hace calor, ya no va a haber tanto problema, pero ya notamos que sí hay un poquito de problema. Es cuestión de ir calentando motores, ¿no? Como los vehículos. Bien, hermanos, vamos a tener el estudio de esta mañana en esta serie que comenzamos hace 8 días que se llama Jesús, el pastor y usted, o yo. Jesús, el pastor y yo. Esta serie está enfocada en la sana relación que debemos de tener como hermanos y también como miembros hacia el pastor, encabezando precisamente la iglesia a nuestro Señor Jesucristo. A veces los temas, ¿verdad?, que abarca la iglesia no abarca esta clase de temas que son relacionales, pero con fundamentos doctrinales, porque la palabra de Dios enseña mucho sobre esto. Yo creo que la mente de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, cuando está ahí en el capítulo de Mateo, capítulo número 16, y abarca un tema que por primera vez utiliza la palabra iglesia, que dice que la iglesia, ¿verdad?, es fundada por Él y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En esa última frase, en ese último argumento que nuestro Señor presenta, está implícita la situación de que nuestro Señor Jesucristo sabía que el Hades, ¿verdad?, estaría en contra de este organismo que es la iglesia. Y aunque la palabra de Dios nos enseña que ese tiempo fue un tiempo de transición en el cual la iglesia, ¿verdad?, se empezó a formar y tomó precisamente de forma oficial ya, ¿verdad?, este cuerpo local en el libro de los Hechos, ya aparece antes de Pentecostés una congregación de 120 personas, que ya estaban tomando algunas decisiones y que muchas más se añadieron en el día de Pentecostés. Pero nuestro Dios es sabio, porque su revelación no terminó con los evangelios. Su revelación continuó con hombres como Pablo, ¿verdad?, como el mismo apóstol Juan, que nos da, ¿verdad?, también la primera, segunda y tercera carta de Juan y el Apocalipsis, Lucas, para complementar las enseñanzas y la directriz que debemos de llevar en la iglesia. Hace algunos años, voy a mencionar esto, y lo leí, y en donde lo leí, ¿verdad?, y lo tomé, fue una situación real, aunque omiten los nombres. Dice, hace algunos años, el pastor de una iglesia murió. El médico no determinó en forma exacta por qué había sucedido esto. Determinó que su corazón había fallado. Él era un pastor de edad madura, sin embargo, había presentado meses atrás un agotamiento poco usual. Pero él decía estar bien. Así que los miembros de esta iglesia tuvieron la necesidad de invitar a un nuevo pastor. Así que al darse a la tarea de ordenar la oficina que el pastor había dejado, un miembro encontró una carta en un cajón de escritorio. Esta carta estaba dirigida al pastor que había muerto. Estaba fechada solo unos días después de que él tomara el pastorado de su iglesia unos años atrás. Esta contenía la exigencia de uno de los diáconos que había sido comisionado en su momento para invitarle a pastorear esa iglesia. 1 de julio de 1910. Afortunadamente esto ocurrió hace casi más de 100 años. Ya no vuelve a ocurrir en las iglesias, ¿verdad? Dice así: pastor, usted ha sido aceptado para estar al frente de esta iglesia. Y como anciano que he servido por años en este lugar, me he permitido escribirle estas líneas. Nuestra iglesia tiene una forma de trabajo que por años ha permanecido y esperamos que usted llene nuestras expectativas. Debo dejar en claro que su tarea deberá de cumplir las siguientes áreas. La área administrativa.
estar al tanto de todas las responsabilidades financieras y pagos que se deben de hacer delante de todas las instancias municipales. Asimismo, informar a la membresía cuando los recursos financieros no sean suficientes para exhortarlos a responsabilizarse de esta necesidad. En el área espiritual, es su responsabilidad dedicar en cada espacio de los cultos que se ha establecido en esta iglesia. Estar siempre listo cuando se le requiera en la labor de consejería y en actos especiales que requieran su participación, como funerales, estudios en casa, solicitud de visitas en apoyo a las familias con problemas que esperan su apoyo moral. Acudir cuando un enfermo lo requiera. Hacer actos de presencia cuando sea necesario, etc. Debo hacer mención que espero que a fuerza de trabajo usted adquiera la experiencia necesaria que se requiere en dicha posición. Y esperando que no sea repetitivo en sus enseñanzas, ya que esto mostraría falta de preparación y negligencia de su parte. Y deseo ser considerado en la toma de decisiones concernientes a la congregación. Y si usted requiere información sobre la iglesia y con quién puede contar, el tiempo que he permanecido me da la experiencia para asesorarlo. Posdata, espero que usted haga su mejor esfuerzo. ¿Qué les parece? La contestación del pastor fue la siguiente: querido hermano diácono, reconozco que fue esta iglesia que me invitó a pastorear, pero debo de ser puntual ante las exigencias antes mencionadas. El pastorado es un llamado de Dios, y no propiamente de la iglesia quien me hizo la invitación. Estoy consciente que el ministerio implica esfuerzo, pero más que eso, está fundamentado en compromiso con el Señor, quien me ha puesto y nos ha puesto a consiervos juntamente conmigo frente a la grey. Y estoy consciente que debo de dar cuentas a Dios como príncipe de los pastores. Es mi deseo el poder conocer a la grey por mi cuenta. Y en cuanto a las responsabilidades administrativas y pastorales, tengo la encomienda de enseñar a otros como le enseña Pablo en 2 de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Así que debo de decir que la responsabilidad es compartida. Tenga usted por seguro que estoy dispuesto a apoyar espiritualmente a quien lo necesite. Considero que Dios me otorga sabiduría para equilibrar mi vida personal con la ministerial, ya que un requerimiento hacia mi persona es que sepa dirigir o gobernar bien mi casa, lo que por cierto es necesario para tener un desempeño eficiente en la obra del Señor. Mi familia requiere cuidado, guía y comprensión al igual que la iglesia. Mi estimado hermano, quizás no estés de acuerdo en todo lo que les escribo, sin embargo es una convicción de mi corazón y seguro estoy de acuerdo a la voluntad de Dios en lo que a esto refiere. Me despido de usted, el pastor. Es interesante, ¿no? Es interesante, hermanos, porque en esta carta, ¿verdad?, hay una exigencia de uno de los ancianos con respecto precisamente a las expectativas que espera del pastor. Y estoy consciente de que también la iglesia tiene expectativas y ha cambiado en diferentes ocasiones dependiendo de la personalidad del pastor que está al frente. No somos cortados con la misma tijera, pero Dios utiliza a hombres imperfectos. Cuando el miembro, voy a seguir creyendo, cuando el miembro que encontró esta carta la leyó y la respuesta que había visto, preguntó a la secretaria del pastor que había muerto si sabía de tal misiva. Ella le contestó: el pastor me hizo mención de esta carta en su momento, sin embargo decidió guardarla. Él tuvo temor de enviársela al hermano diácono porque no quería crear un conflicto entre los dos a días de su llegada. Al pasar el tiempo observé cómo el pastor se esforzaba en llenar esas expectativas, que al parecer no solo era el sentir del diácono, sino del grupo de ancianos. Debo decir que en ocasiones me comentaba que su familia se sentía desgastada e incomprendida
porque le dedicaba más tiempo a la iglesia que a ellos. Como usted sabe, en esta congregación, las mujeres no participamos de gozo. Entonces, por esta carta sabemos que no era bautista, ¿verdad? Y por lo tanto es mi deber ser discreta ante dicho asunto. Sin embargo, a la muerte del pastor, he de presentar mi renuncia, ya que en parte me siento culpable por no haber alertado a la iglesia de la incomprensión que tenía para con su guía espiritual. Que Dios me perdone. Esta historia debe apelar a nuestras conciencias y sacudir nuestra percepción. Y el día de hoy pienso que no debemos enfocar, o que nos debemos enfocar, en la comprensión que los miembros y el pastor debemos de tener de forma mutua. Alguna vez oí, hermanos, que uno de los problemas que viven algunos pastores es poner todo su esfuerzo para sentirse aprobados por la congregación. Y esto es un error. Porque el esfuerzo es sentirse aprobado por Dios. Por pura conviciencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y cuando dice ahí usa bien, es una palabra, ¿verdad?, que se utiliza, que traza bien la palabra de verdad. Como quien toma una regla de carpintero, como quien toma un metro y hace un trazo correcto. Ahora, hermanos, debo decirles que por lo menos en el tiempo que llevo como pastor, ha habido 3 consiervos, no de esta iglesia, pero ha habido 3 consiervos que se han acercado a mí, precisamente porque ellos se han sentido incomprendidos por sus congregaciones. Y las predicaciones que a veces damos desde el púlpito no es porque estemos viviendo una experiencia similar, sino porque la misma palabra de Dios alerta para que a su vez nosotros sepamos contrarrestar esos pensamientos divisorios, esos pensamientos de inconformidad que a veces pueden llegar a sentir los pastores hacia la congregación o la congregación hacia los pastores. Porque esto al final va a ocasionar precisamente problemas. Y Dios no creó una iglesia que es prácticamente, vamos a decirlo así, como se hace, ¿verdad? O como Dios lo manifiesta el cuerpo de Cristo, para que estemos faltos de armonía. Ahora no quiere decir que debemos de pensar igual, sino que debemos estar conscientes que Dios quiere que armonicemos, a pesar de nuestras diferencias, a un solo objetivo, que es mostrar a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas y como cuerpo local. La palabra de Dios dijo claramente que algunas personas se introducirían a la iglesia con apariencia de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hechos 20:29 dice así, y búsquenlo en su Biblia, por favor. ¿Lo tenemos? Hechos 20:29. Vamos a dar la oportunidad a los varones que lo lean, puestos de pie. Adelante, hermanos. Porque yo sé que después de mi partida encontrarán en medio de vosotros nuevos rapaces que no me perdonarán el rebaño. Ok, pueden sentarse. Pablo está a punto de despedirse allí en Mileto y manda a llamar a los ancianos de diferentes iglesias, ¿verdad? Y Pablo sabía que no había de regresar con ellos, pero les hace una advertencia clara. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Yo sé que en ocasiones, hermanos, alguien puede justificarse diciendo, te lo digo por amor, te lo digo en Cristo. Hermano, yo noto esto en ti, créeme que te lo digo, ¿verdad? En el nombre del Señor. Pero hermanos, es muy delicado esto, porque al final, si la intención no es la correcta, va a causar heridas.
No es una frase hecha simplemente para introducirnos a decir algo que nos molesta del hermano. No es la apertura a la indiscreción y a la falta de tacto. Hermano, cuando vas a hablar, cuando vas a exhortar, tus palabras deben de ser fieles al Señor. Ya que antes de poder llevar a cabo una observación de tal índole, debiste mostrar verdadero amor hacia quien se lo dices. Proverbios 27:6, y ahora le vamos a dar oportunidad a las hermanas, puestas de pie. Proverbios 27:6. ¿Cómo dice, hermanas? Adelante. Fieles son las heridas de quién? Del que ama. Pueden sentarse. Ahora, cuando sabemos que alguien nos ama porque ya ha dado muestras de que es sincero con nosotros y que podemos contar con ellos, Dios le da también la capacidad, y como hermanos en Cristo, ¿verdad?, la responsabilidad de alertar el peligro si alguien está haciendo algo incorrecto o si está pasando por una situación, ¿verdad?, incluso a lo mejor de disputa entre hermanos, para llamar la atención de forma correcta. Y es fiel a ella. Pero sin embargo, vean la siguiente parte del versículo: inoportunos los besos del que aborrece. Otra versión dice así: fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del que te odia. Está más fuerte, ¿verdad? Cuando dice engañosos son los besos del que te odia. No exagero cuando digo que dentro de las congregaciones hay algunos que sutilmente pueden afectar la relación que tienes con otro hermano o con el pastor. Aun cuando se toma partido, a veces entre los líderes de la iglesia causa problemas. Y debemos de tomar en cuenta algunas consideraciones para evitar esto y manifestar una comprensión real de que los líderes, miembros y pastor deben de armonizar siempre bajo el mismo objetivo. También uno de los objetivos es la restauración, no la destrucción. Así que, hermanos, con las mismas necesidades, con las mismas carencias, porque somos humanos, quizás por primera vez atravesamos las puertas de este lugar, con un conocimiento muy limitado para algunos de la palabra de Dios, porque no venían de congregaciones correctas, o porque simplemente, ¿verdad?, apenas han sido nuevos creyentes. Y nuestro Dios, ¿verdad?, ha querido que la iglesia reciba a las personas que tienen disposición y sensibilidad para ser edificadas. Así que, hermanos, la gente llega con necesidades, tentaciones y susceptibles a ser heridas sin motivos cuando, hermanos, no tenemos una dirección correcta y escritural. Así que vamos a ver estas consideraciones. Primera consideración, y si usted está apuntando, debemos de considerar esto: todos somos humanos falibles. Todos somos humanos falibles. Solo ha habido un ser perfecto que ha pisado esta tierra. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo, ¿verdad?, quien fue probado en todo, fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que aún los grandes profetas fueron gente falible, y lo podemos notar cuando estudiamos algunos de ellos. Pero vamos a ver un poco acerca de Juan el Bautista. Vayamos a Juan capítulo 1, versículo 6 al 8. Primera de Juan capítulo 1, versículo 6 al 8. Perdón, Juan capítulo 1, del versículo 6 al 8.
Dice así: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Es muy, hermanos, importante entender algunas cosas. La Biblia, cuando se refiere al nacimiento de un ser humano, se refiere como hombre, y cuando se refiere a Jesús, se refiere como el Verbo de Dios. Posteriormente, Juan lo identifica como el Hijo del Hombre, por su naturaleza humana. Pero aquí estamos hablando de un hombre tal como usted y yo, ¿verdad? Y la primera consideración es que todos somos humanos falibles, pues simplemente aparece en la primera indicación: hubo un hombre. Está diciendo hubo un Dios, semidios, un ser sobrenatural. Sin lugar a dudas, Juan el Bautista fue un hombre fuera de serie, y lo sabemos. Sin embargo, aunque tenía una misión muy bien definida por el Señor, él no dejaba de ser humano. Así que la expresión hubo un hombre nos da cuenta de su naturaleza, una naturaleza humana como la suya y la mía. Él tenía las mismas necesidades y limitaciones que cualquier otro ser humano. Nadie, hermanos, ni Pablo, ni Juan el Bautista, ¿verdad?, se consideraron sobrehumanos, y muchos menos nosotros. Ellos no se consideraron innerables, es decir, sin error, o como si fueran un ángel del Señor. Dios utilizó hombres falibles, y podemos entre ellos mencionar a David. ¿Fue falible? Lo sabemos por las Escrituras, ¿verdad? Abraham, Daniel, Jacob, etc. Y esto, hermanos, lo estamos aprendiendo, y lo estoy diciendo no como una justificación de agarrar y decir, bueno, pues soy humano, ¿qué podemos esperar? No se debe usar esta forma, porque entendemos que todos tenemos limitaciones humanas, pero hay un llamado a no perder el enfoque de que estamos en este mundo y debemos enfocarnos y considerarnos a unos a otros como lo que Dios quiere que seamos, apoyándonos unos a otros para hacer lo que Dios quiere a donde lleguemos. Es decir, tenemos también una misión personal, una misión de edificación para parecernos cada vez a Cristo. En el vocabulario de algunos miembros existe mucho la palabra pero. ¿Lo han notado? Y híjoles, me gustaría ir, pero me pasa esto, ¿no? Me gustaría leer más la Biblia, pero no tengo tiempo. Me gustaría ser más puntual, pero me cuesta mucho trabajo. Yo recuerdo esa escena donde nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, está hablando, ¿verdad?, a una parte de los judíos, y uno de ellos le dice, déjame ir y enterrar primero a mi padre, ¿verdad? O se ponen una serie de justificaciones. Estas justificaciones, hermanos, pues hablan de estos peros. Así que, hermanos, a veces en los congregantes esta palabra es muy repetitiva. Y esta palabra, pues, es utilizada para desalentar, a veces para dañar la imagen de alguien. Me gusta mucho, ¿verdad?, cómo el pastor enseña, pero, híjole, ¿verdad?, tiene esto en su persona. Así que, hermanos, debemos nosotros dejar de ser parte del problema y enfocarnos en ser parte de la solución en cualquier situación de nuestra vida. Créanme que estoy consciente, hermanos, créanme que estoy consciente que mis limitaciones humanas en ocasiones me limitan en mi ministerio. Sin embargo, Dios ha puesto a más personas para cumplir estas carencias, que es la propia iglesia. Y así todos formar un cuerpo con diferentes funciones. En realidad, hermanos, bueno, cuando ahí Pablo menciona, dice que no somos manos, otros somos pies, ¿verdad? Otros somos ojos, otros somos oídos. Pues en realidad, los ojos no decidieron ser ojos por ser ojos, ni los pies decidieron ser pies por ser pies.
Es un complejo y un proceso muy hermoso y maravilloso, como las células madres, ¿verdad?, vienen a formar y a través precisamente de esa información genética, a dar forma primeramente al cerebro, al corazón. ¿Voy bien, médicos? Perfecto. Al cerebro, al corazón, ojos, aunque un bebé, ¿verdad?, un pequeño que todavía no tiene bien formadas sus extremidades, ya está procesando en su cerebro, ya se están precisamente dando todo la sensibilidad que se requiere en el sistema neuronal, ¿verdad? En ese sentido, hermanos, Dios le ha puesto a usted con un propósito definido en la iglesia. Yo le pregunto, ¿ya descubrió qué es? ¿Ya descubrió si es parte del corazón, parte de las manos, de los pies? Somos humanos, pero necesitamos complementarnos unos a otros. Segunda consideración, debemos reconocer que a algunos hombres Dios los ha llamado, ¿cierto? Debemos admitir que a diferencia de otros hombres, o en el caso de Juan el Bautista, de cualquier otro hombre común, hay un indicador hacia Juan con respecto a un propósito bien definido, porque era un hombre enviado de Dios. Ahí aparece, hubo un hombre enviado de Dios. Y por lo tanto este llamado especial debería de ser considerado por los demás como un alto privilegio. Piensen en esto. Cuando apareció un profeta en el pueblo de Israel, quizás algunos decían, Señor, ¿por qué no me llamas tú? Bueno, la situación es que Dios conoce el compromiso. Y Dios sabe, ¿verdad?, cuáles son las situaciones que debe atravesar alguien que ha sido llamado. Cuando Pablo fue llamado, fue quitado de su posición de confort. Pablo tenía una posición de confort. De hecho, era fariseo entre fariseos. Algunos dicen que venía de una familia de buenos recursos. Estaba en una muy buena posición, tenía muy buenas, vamos a decirlo así, relaciones con los líderes o con los gobernantes de su tiempo, porque hasta cartas le otorgaron para él a perseguir a los del camino o a los discípulos de Cristo. Sin embargo, él dejó todo eso. Y él mismo habla y dice, esto lo he tomado como basura, por amor a Cristo. ¿Y cuánto sufrió Pablo después? Mucho más. Así que, hermanos, es un propósito especial. Y a veces el hecho de querernos poner en los zapatos de otros no nos damos cuenta de la magnitud del compromiso. Por lo tanto, hermanos, así como Juan el Bautista experimentó diferentes reacciones, dependiendo de los grupos de personas a los cuales predicó, las personas verdaderamente arrepentidas y en búsqueda de Dios llegaron a tener empatía con Juan el Bautista y fueron bautizadas por él. Pero los fariseos, ¿verdad? Fariseos quienes veían en Juan solo un eslabón para congraciarse con la gente, Juan los rechazó. ¿Por qué? ¿Qué les decía él? Hagan primero frutos signos de arrepentimiento. Esto le trajo problemas graves. Y no solo, ¿verdad?, con ellos, sino con el gobernante de su tiempo que lo decapitó. Juan el Bautista murió decapitado, ustedes lo saben, por la petición de una mujer que le odiaba. ¿Verdad? Jamás Herodías, que así se llamaba esta mujer, reconocería en Juan como un enviado de Dios. Simplemente, ¿verdad?, pidió la cabeza a través de su hija. Lo mismo sucede cuando alguien en su atrevimiento pone en duda el llamado de un pastor. Cuando este ha sido, precisamente, cuando este ha sido una prueba, o ha dado pruebas de que su llamado ha sido genuino. Yo entiendo que puede haber pastores, ¿verdad?, que se dejan mover por cualquier otra cosa. Pero un pastor que ha dado pruebas de ser genuino en su llamado, hermanos, es muy complejo cuando alguien, simplemente por una apreciación personal, dice lo contrario. Un pastor que predica la sana doctrina, cuando es palpable que tiene el don de enseñanza y exhortación, y hablando del don de enseñanza y exhortación, también consejería, ¿verdad?, restauración, provocar la restauración en alguien más. Y aún así alguien se levanta dentro de una congregación y dice, usted no es mi pastor.
Es una afirmación a la cual no debemos de prestar oídos los demás. Porque usted debe de tener precisamente su propia apreciación. Usted ha sido capacitado por Dios para poder tener precisamente un razonamiento lógico hacia quién ha decidido poner precisamente su persona como guía espiritual. Ya es lamentable que no se dimensione en lo que es este llamado. Y si alguien da eco a estos argumentos infundados y no decide poner un alto a quien lo hace, está dejando de ser leal a la iglesia de Cristo, porque va a afectar a la iglesia. Miren, hermanos, nosotros, no lo voy a decir, pero de qué iglesia es, pero sí conocí una iglesia que creó fama porque era, que decían que corría a sus pastores. No sé lo que ahorita esté pasando, me parece que es en Perú, Chile, ¿no? Donde estaba checando que han cambiado de presidente cada año, porque simplemente no llenan sus expectativas, porque tienen a lo mejor alguna situación que pues está llevando políticamente a que suceda esto. Pero en la iglesia de Dios, hermanos, cuando se habla acerca del pastorado, por eso la iglesia, al llamar a alguien, tiene que tener primeramente, ¿verdad?, en oración, un concepto claro de lo que la Escritura dice acerca del pastor, y para eso tenemos 1 Timoteo 3 y tenemos Tito. Tenemos que tener consejería quizás de alguien externo, para poder tener a lo mejor una visión más clara del pastor que se necesita dentro de una congregación. Esto lo llevamos ahí en Bolivia, ¿cierto? Lo llevamos en Bolivia, gracias a Dios se pudo hacer. Ahora, hermanos, vamos a la tercera consideración. Y esta tercera consideración, en base a lo que Juan, ¿verdad?, nos está enseñando, es que todos estamos llamados a dar testimonio de Jesús. Dice Juan el Bautista, este vino por testimonio, para que diese testimonio de ¿qué? De la luz, a fin de que todos creyesen por él. Aunque este pasaje habla del llamado de Juan, todos los hijos de Dios somos comisionados a dar testimonio de Jesús, aunque somos hombres falibles. Vayan a 1 Corintios 1, 26 al 29. 1 Corintios 1, del 26 al 29. Ahora vamos a leerlos todos juntos, puestos de pie, hermanos. 1, del 26 al 29. ¿Cómo dice? Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie escape en su presencia. Mas para él, voy a leer 30, mas para él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Pueden sentarse, hermanos. Ahora, aquí están hablando Pablo, ¿verdad? Y está mencionando algunas de las cosas que son elementos humanos. Él está mencionando que según la carne, ¿verdad?, no somos poderosos, no somos nobles. Incluso cuando habla acerca de que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, que en realidad la palabra aquí necio, ¿verdad?, simplemente estamos hablando de una persona que no ha sido instruida. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a la fuerte. Yo me pregunto si Pablo, ¿verdad?, estaba simplemente diciendo, bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está tratando de darnos aquí a enseñar? Nos está tratando de enseñar Pablo. Precisamente nos está tratando de enseñar que se necesita un corazón sensible y humilde. Un corazón soberbio que piensa que todo lo sabe, pues difícilmente puede ser utilizado por el Señor. Así que todos, sin excepción, tenemos limitaciones propias de los humanos. Pero también tenemos una comisión por el Señor, y es dar testimonio.
y una responsabilidad de cuidado de la iglesia y sus siervos a quienes ha llamado. Usted debe saber algo. Dios ha puesto a los pastores a predicar frente a su cuerpo, que es la iglesia. Sería una falsa pretensión el tratar de imitar a otros predicadores, por ejemplo, yo de mi parte. El que yo buscase, ¿verdad?, un día antes y, me voy a fusilar un bosquejo, ¿verdad?, de alguien más. O el tratar a lo mejor de imitar a alguien en su forma de predicar, que en realidad, hermanos, ¿verdad?, aunque estamos propensos y aunque sabemos que debemos a veces acudir a la enseñanza externa a través de algún libro cristiano, a través quizás de alguna predicación anterior que llegamos a oír, pero no debemos de basar nuestra predicación en el sentido estricto de que solamente estoy haciendo un recalentado, ¿no? Como dándole a otro, pues lo que a mí no me dio tiempo de preparar. La realidad es que la preparación, ¿verdad?, de un pastor, primeramente debe de ser personal, en oración y también en estudio bíblico. El primer libro al cual se debe uno precisamente de llegar es la Biblia, y dejar aparte hasta que entonces haya ya formado, en el caso de un pastor y en el caso de los que predican, un bosquejo definido, y entonces poder tener a lo mejor un auxiliar que pueda usted a lo mejor ampliar el tema. Pero Dios ya le ha hablado a su corazón sobre qué hablar. Así que, hermanos, esto es precisamente parte de lo que se trata. Ahora, sin embargo, son tan variadas las necesidades propias de cada miembro, y esto lo nota alguien que está al frente, que en una sola exposición de la palabra no alcanza para llenar cada necesidad. Eso es lo que sucede en cada predicación. Yo puedo entender que algunos estén pasando por un dolor emocional. Yo entiendo que algunos estén pasando por una situación financiera contraria. Yo entiendo que algunos estén pasando por una preocupación familiar. Yo entiendo que algunos estén pasando problemas con sus hijos. Pero en una sola predicación no se puede tomar todos los temas. De hecho, aquí estamos solamente con un solo tema. Entonces, hermanos, cuando pensamos en eso, precisamente los pastores, que las necesidades propias de cada miembro no son alcanzadas simplemente en una predicación, pues simplemente me pongo a pensar, algunos quizás necesiten palabras de ánimo, otros más exhortación, otros quizás teniendo preocupaciones profundas o problemas familiares, y otros qué decir de problemas matrimoniales. Por eso el trabajo se extiende a talleres para siervos, y si usted no viene se ha perdido esto. Temas para matrimonios, consejerías personales, discipulados que edifican, porque un discipulado, hermanos, a veces tenemos una percepción equivocada de un discipulado. A veces pensamos es tomar una hoja con 10 temas y enseñarlos, cuando el discipulado propio tiene que ver con la misma edificación de los que estás discipulando y llevarlos a enfocar que eso tiene precisamente un sentido práctico. Y a veces tienes que hacer un gran paréntesis para dar consejería entre el discipulado. Capacitación dirigidos a educación cristiana, devocionales, etc. Esto es parte precisamente de lo que debemos entender, cuál es la relación entre el pastor y la iglesia. La relación entre el trabajo pastoral y lo que se espera de la iglesia en cooperación. Conclusión. ¿Qué espera Dios de su iglesia? El tema se llamó siempre listos. Bueno, estemos siempre listos para ser participativos en el trabajo. Número 1. Estemos siempre listos para ser participativos en el trabajo. ¿Usted está listo? Es curioso, ¿verdad? Pero si uno está aquí enfrente y de repente el pastor se enferma a las 9:30 de la mañana, ¿quién está listo para tomar la batuta y dar una enseñanza porque ha tenido tiempos devocionales, porque se ha dado la tarea de hacer un bosquejo, porque sabe que puede contar con la ayuda del Señor para poder sacar esta situación, ¿verdad?, a flote? Y estoy hablando de miembros maduros, activos, ¿verdad?, que son parte precisamente del don de enseñanza. Número 2, ¿estamos siempre listos a no dejarnos llevar por las inconformidades de los demás? Es curioso, pero a veces simplemente se dice lo siguiente: ay, hermano, pues no había pensado en esto, ¿verdad? ¿Qué tal, hermanito? Pues
cuando en realidad, hermanos, debemos estar listos a responder con sabiduría. ¿A quién está siguiendo usted? ¿Al pastor o al Señor? Al Señor. A Dios seguimos en primer lugar. Punto C. Estemos siempre listos a valorar el trabajo de quienes trabajan entre nosotros. Y no estoy hablando nada más del pastor. Hay gente que está inmiscuida en enseñanza, los maestros, con sus niños. Hay gente que está involucrada en el servicio, ¿verdad?, de limpieza. Hay gente que está involucrada en el servicio también precisamente de restauración o a lo mejor de mantenimiento del templo. En la tesorería. En la música, hermano, muy bien. ¿Qué más? La limpieza. En el evangelismo. La dirección. Ministerio de ancianos, niños, jóvenes. Exactamente. Jóvenes, niños, damas. Reconozcan a cada uno de ellos. No necesitamos un día especial, hermanos. Viene el día del maestro, ¿cierto? Pues el día de las madres sigue el día del maestro. Pero no necesitamos un día especial para reconocer a alguien. ¿No han tenido tiempo de decirle al maestro de su hijo, hermano, gracias por su aportación? En realidad, hermano, los niños se llevan en su corazón enseñanzas. Punto D. Estemos siempre listos a edificarnos y comprendernos con nuestras limitaciones humanas. Esto tiene que ver con dejar a un lado la crítica. ¿Tenemos limitaciones humanas? ¿Todos leemos con la misma velocidad? ¿Todos trabajamos con el mismo ímpetu? No lo hacemos. Tengamos paciencia para con aquellos. Estamos siempre listos a no desviar nuestra mirada del Señor. Esto tiene que ver precisamente con la apreciación que alguien puede dar precisamente de la iglesia. Tengamos mucho cuidado, hermanos, porque es muy sutil esta situación. Lo que leí, la carta que leí al inicio, ¿verdad? Que esto sucedió en 1910. Una situación de desgaste emocional para los líderes de las iglesias, pero también para la propia iglesia. No se daña a una persona, se daña el cuerpo eclesiástico, que es el cuerpo de Cristo. Al final, hermanos, al final, cualquier situación divisoria en la iglesia va a causar desánimo para quien está y para quien quiera llegar. Eso es una realidad. Y es nadar contra corriente. Vamos a ver. Padre bendito, te damos muchas gracias porque tú, mi Dios, nos alertas bajo situaciones que podemos, Padre Santo, quizás no lo queremos, quizás experimentar, Señor, pero Padre bendito, tú, mi Dios, nos alentaste para que podamos estar firmes, Señor. La iglesia, Señor, es un punto de ataque de Satanás y puede utilizar, Señor, puede ser agente externa o agente interna, no lo sabemos, porque estamos limitados en nuestra capacidad de identificar las motivaciones de cada uno. Sin embargo, Padre bendito, ponemos en tus manos, Señor, a la iglesia que te manda, en tus manos, a la misión, Señor Emanuel, en San Agustín Tlaxiaco, en tus manos, a la misión, Señor, de Ríos de Agua Viva, Señor, allí en Actopan, y también a la misión de Orizaba, Poderoso Gigante. Queremos interceder por ellas, porque ellas, Señor, tienen un vínculo especial hacia nuestra iglesia. Bendecimos tu santo nombre y Padre Santo, te pedimos que tú sigas, Señor, orando, perdón, Padre bendito, te pedimos, Señor, obrando en cada uno de nosotros. Gracias porque, Señor, tú nos permites tener una congregación que, Padre bendito, ha mostrado lealtad, ha mostrado, Señor, sensibilidad, nobleza. Continúa, Señor, haciendo crecer ese tipo, Padre Santo, de actitudes cristianas y bendice nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, ponemos nuestras fallas delante de ti para que tu Padre Santo trabajes en ellas. Y bendícenos. Te damos toda la honra y la gloria. Amén. Amén.